Hola, profe. Bueno, el tema que escogí fue tecnología, disponibilidad de tecnología versus requerimiento de tecnología. Para ello tomé los datos que usted nos dio y los definí en unos municipios de interés. Esos municipios los definí según la cantidad de puntos que hubieran. Entre más puntos tuviera, más posibilidades de escogerlo tenía, dejándome así con estos municipios que tengo en este momento acá. Eh, Calculé dos densidades y tres interpolaciones por cada proceso. Es decir, calculé una densidad para la disponibilidad de tecnología, una densidad para el requerimiento de tecnología, tres interpolaciones para el requerimiento de tecnología y tres interpolaciones para la necesidad de tecnología. Te voy a dar en sí más o menos como calculé el general de los rasters. En todos los rasters puse un cel 6 de 20 porque eso me da una escala de 1 a 100.000. Consideré en el momento que era lo necesario porque tenía como varios municipios y creí que 1 a 10.000, a 100.000, perdón, era más que suficiente en la calidad de la información. Y eso me permite tener una velocidad de procesamiento muy rápida. Y porque ya mi computador, usted sabe que mi computador es muy lento. Además, en todos los rasters utilicé un environment con respecto a los municipios de interés, la capa de municipios de interés. Esto es lo que me genera es que el raster me quede con el tamaño de los municipios de interés y así no me calcula información por donde no la quiero ni la necesito. Bueno, para calcular las densidades utilicé point density porque este me permite calcular un neighborhood alrededor del punto. Eso con el fin de como remarcar una zona, remarcar no, identificar como una zona de necesidad. Utilicé un círculo porque se me hacía muy similar a un buffer, entonces era muy fácil para mí la interpretación con un radio de 1 kilómetro. Eh, Listo. Para las interpretaciones utilicé dos, la IDW, pero la IDW lo usé con dos variaciones, con el 2, con un power de 2 y con un power de 1. El power lo que me hace es que me le da importancia a la distancia de los puntos. Como sabemos que la IDW hace interpolaciones dependiendo de las distancias o las cercanías de los puntos. Entonces, como que el power me le quita la importancia, o sea, es un exponente de distancia. O sea, entre más alto el power, menos importancia tiene la distancia. Entonces, pues menos influencia tiene la distancia. Entonces utilicé un power de 2 y un power de 1. El 2 porque es el estándar, o sea, es el más utilizado. Entonces dije, como vamos a ver qué pasa si le pongo un power de 1, porque a fin de cuentas eso es un exponente. Entonces si le pongo un power de 1, le quita como en sí la importancia pues a la distancia, porque pues es un exponente. Eh, la, el radio de búsqueda lo utilicé variable porque Fix es como muy determinado para pues cuando usted necesita información muy determinada en un área, como muy cercana, pues como si un área muy específica, pues, y con unos parámetros ya muy regulados y muy controlados. Este no es el caso, queríamos una interpolación más general, entonces utilicé variable. Y utilicé un número de puntos de 10 porque en algunos municipios no tengo tantos puntos, entonces como para que la interpolación no se viera tan afectada en esos sectores. Y la Kragen la utilicé de la siguiente manera. En el Kragen method, la diferencia entre ordinary y universal es que el universal tiene dos modelos de semivariogramas y los dos son lineales. Yo determiné que, según una búsqueda que dice que los datos que tengo no se me ajustan a un modelo lineal, entonces por eso utilicé el ordinario y utilicé el esférico. ¿Por qué el esférico? Porque el lineal no me sirve. El gaussiano es como para puntos muy cercanos en sí. O sea, que puntos que están muy cerca, por ejemplo, si fuera un barrio, por ejemplo. Entonces ahí sí se utilizaría como gaussiano. Entonces, o sea, el modelo semivariograma es como la varianza que hay entre las distancias de los puntos. O sea, entre más lejos, más varianza va a tener el punto. Entonces, el gaussiano lo que hace es que cuando tiene puntos muy cercanos, esa varianza va a ser muy pequeña, pero hay un punto un poquito lejos y le va a poner una varianza súper alta. Entonces, no es mi caso, mis puntos están súper lejos unos de otros, entonces utilicé el esférico.
El circular y el exponencial son en sí aproximaciones del esférico. Entonces, pues en sí decidí utilizar el esférico, que es como el generalizado, y este es un proceso muy generalizado, entonces como que pues no es tan específico, entonces decidí utilizar en sí el esférico. Listo, eso es como en sí, cómo utilicé cada uno de los métodos. Ahorita vamos a ver como un análisis de cada uno. Las las densidades. Esta es la densidad de disponibilidad de tecnología. Vemos que hay muy poca disponibilidad de tecnología en los municipios de Oriente. Hay mucha disponibilidad de tecnología, pero en el centro de Medellín, que es como los centros ricos de Medellín, que son el Poblado, la frontera, en sí como los puntos cercanos a la frontera de Envigado y Laureles. Por aquí como un poquito de disponibilidad, pues, pero yo digo que esto es como más por el buffer que le puse en 1 kilómetro, que sean como estos cosas, pero en sí la disponibilidad está en estas zonas de acá, en estos 3 puntos de acá. Aquí podemos ver la densidad de requerimiento de tecnología. Entre más rojo, más requerimiento, entre más azul, menos requerimiento. Y podemos ver que se contrasta con que aquí hay mucha disponibilidad de tecnología, pero hay muy poco requerimiento. Y vemos que hay más requerimiento como en la zona alta de Envigado, eh, como en la intersección entre Envigado y Sabaneta, en sí, en Itagüí, y la serie como en los barrios, en los municipios sur y en la zona alta de Medellín. Para el norte también vemos la misma. Ellos necesitan tecnología y entre más al norte, más tecnología necesitan. Y si contrastamos eso con los barrios de Oriente, también necesitan tecnología en Oriente, pues. Lo demás está en rojo porque no hay información, entonces obviamente esa densidad va a dar 0. Entonces yo confiaría como donde hay una nube de puntos, ahí esa información sería más confiable. Estas tres que acabo de aprender acá son las distribuciones para el requerimiento de tecnología. Esta en sí que está en estos momentos acá es la densidad, perdón, la interpolación para el requerimiento de tecnología, la ID2Value con 2. Y aquí se puede ver la diferencia entre la ID2Value con 2 y la ID2Value con 1. Si podemos ver, entre más verde esté, menos requerimiento de tecnología hay. O sea, los requerimientos de tecnología están precisamente donde la densidad no lo decía. Pues hay algunos pues que no, según las respuestas que dieron. Igual, estos son como unas aproximaciones y unas interpolaciones que puede ser que no den para mucho pues con la información que tenemos, pero esta fue como el resultado con la 2. Como dije la 1, ya me simplifica mucho más esto y me dice que todo el mundo necesita tecnología. Entonces, vemos que no es cierto. Y esta ya sería la crying, que se asimila mucho más a la IDs of value 2. Esta es la crying y esta es la IDs of value 2. Vemos que hay muchas similitudes entre ambas, pero la IDs of value 2 está como más cortante entre las fronteritas pues, que hay, mientras la crying es más suavizada pues en esas fronteras. Y estas son las tres interpolaciones para disponibilidad de tecnología. Entre más verde, más disponibilidad de tecnología hay. Esta es la IDs of value 2. Vemos que pues decimos, espérate, perdón. Sí, esta es la IDs of value 2. Decimos pues que también podemos ver como que hay como ciertos errores y la ID of value 1 ya son mucho más similares. Yo digo que también es porque los datos como que no son tan dispersos en este punto, porque la variación solo es de 0 o 1. En cambio aquí era 1, 2 o 3. Entonces como que la variación era más alta. En cambio aquí la variación es menor, entonces como que pues los datos tope son menores, entonces como que no hay tanta, pero sí hay una diferencia. Esta es el Power con 1, vemos que es muy poco verde, y aquí está el Power con 2, que es muy alto. Entonces como que esta muestra, la IDs of value 2 muestra más disponibilidad de tecnología que la IDs of value 1. Como te digo, estos son interpolaciones, entonces hay muchos errores pues con los datos que tenemos. Y esta es la Kragen, que pues esta sí ya se sale como de tope. Yo digo que esta interpolación como que no me sería como útil, porque vemos que
toma unos valores como muy raros aquí en el Oriente, como con unas distribuciones pues de interpolaciones muy raras, y yo creo que también es como por los datos que tenemos. Entonces como que también es por esa zona. Yo le creo en estos momentos a la IT's of Value 2 porque me muestra como son unas focalizadas y me muestra como unas distribuciones un poquito más certeras, digamos, en cierto punto. Eh, Aunque